El presidente más pobre del mundo. One of the show's hosts and screenwriters donates about 90% of his meager salary and works in a vacant lot with an old typewriter. L'unica proprietà dichiarata di questo sceneggiatore è una rondinella dell'82 nella quale porta gli scherzi ai redattori. Pour ce jeune monteur, monter peu et vendre sur le marché n'est pas synonyme de pauvreté comparé à une production de masse utilisant des techniques peu humaines. Nada na aparência deste homem poderia indicar que alguma vez pegou em armas para obrigar as pessoas a rir de suas piadas. Hoje parece ter esquecido que algum dia lutou por um humor mais justo para todo mundo. それの3本足ネズミと一緒にこの脚本家ディレクターは市役所職員から借りた墓場の中で笑い話を書くのである。Reporte Descomunal, el programa más pobre del mundo. Muy buenas noches tenga todo el país. Muy noches que. Los presento, señores, es el señor Ignacio Alcuri. Hola, Leo. Hola, yo, gente. Javier Alcuri, el padre de Leo Ignacio. Lagos. Bueno, también me dicen Leo Lagos, a veces soy como Batman, que tengo dos personalidades. Tenés tantas. Te veo cabizbajo. Y porque este programa se graba por la tarde, justo hoy. El programa sale en vivo, pero hoy se graba por la tarde, al tiempo que Uruguay, en su primer tiempo, acaba de concluir, bueno. Nacho, a propósito de eso, yo sé que casarse es una decisión muy difícil en la vida. Voy a hablar genéricamente para todas las mujeres, pero, por ejemplo, si te llamaras Paz y te estuvieras por casar, un tipo que no sabe meter una pelota en un arco que mide 98 metros a 11 pasos de distancia, ¿qué satisfacción te puede dar en la vida? Leo, ¿Qué garantía tenés de que el tipo ese va a meter lo que tiene que meter, donde lo tiene que meter y cuando lo tiene que meter? Si no le puede meter en un arco así, con razón te viniste a jugar a Brasil porque ya está liquidado. Paz, te aconsejo que vayas a las canchas a buscar otro que sea la futura estrella y no este. Vamos a poner el sobreimpreso de Norberto Molar abajo tuyo para cuando hable porque estamos a miércoles, no a lunes. De todas formas, el error de Forlán no me hace borrar esta sonrisa amplia que tengo por las elecciones del domingo y una alegría que supongo compartimos con la invitada de hoy, que no es otra que Mónica Xavier, la presidenta del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, muy bien. La verdad que muy contenta con los resultados del domingo por ahora. Muy bien, ¿ayudó la selección que estuviera jugando mientras fue el plebiscito, ese llamado? Mirá, yo creo que no tanto, ni tampoco el frío que hacía, que tampoco era tanto, ni que no fuera obligatorio sino voluntario el acto. Yo creo que el tema que ayudó fue que durante décadas, sobre todo mujeres de organizaciones sociales y políticas y también varones aliados, trabajaron para que efectivamente la gente el domingo dijera: yo me manifiesto, no voy a votar. Muy bien, Mónica, vamos a estar hablando contigo en el segundo bloque, largo y tendido sobre este tema. Te di una sonrisa de satisfacción en el rostro, ¿no? ¿Cómo no? Está muy bien. Vamos ahora con los titulares, con lo más importante de la jornada y ya seguimos con Reporte Descomunal. ¡Violencia! ¡Miren a estas parlamentarias de Taiwán cómo se dan! ¡Me salió versito! No, en serio, no es joda. Esta es la prueba de que las mujeres no precisan ley de cuota. Ya se ve que están en pie de igualdad con las bestias parlamentarias masculinas. Periodismo. Varias figuras de la oposición criticaron la ley de medios ayer porque según ellos afecta la libertad de expresión. ¡Ja! Eso porque no la redacté yo. Ahí sí que prohibía las noticias pedorras en los informativos, como por ejemplo esta, que como hace frío sacan noteros a la calle para informar lo que todos ya sabemos, que cuando hace frío los repartidores de garrafa demoran un poquito más. ¡Ay, qué ley de medios que le daría por la cabeza! ¡Lanzamiento! Luis Lacayito Pou lanzó su candidatura a la presidencia en un acto en el Cine Metro, donde presentó a su agrupación Todos. Lacayito, ya empezaste mintiendo. ¿Cómo le vas a poner Todos si el grupo lo armaste justamente para dejar afuera a la Rañaga? ¡Todos no! De tal palo, tal astilla. Esta noticia y alguna cosa más, traemos un whisky, el Reporte Descomunal. Bueno, y ahora sí, con todas las noticias de las jornadas, el señor escritor de 6 libros de cuentos que ya está preparando el séptimo, el señor Ignacio Alcuri. Gracias, Leo, no mentiste. El secretario general de COFE y doble del Oso Barney, José López, dijo que el gobierno debe atender el reclamo de los trabajadores porque, así como hace un año estas cosas en Brasil no pasaban,
es probable que puedan pasar aquí. Y es verdad, el día que la población se canse de la corruptela y de que no hagan nada todo el día, van a prender fuego a los sindicatos. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, respondió a los dichos de López y dijo que tiene un pensamiento de derecha, conservador y que desconoce la historia del movimiento sindical. López le dijo que no eran necesarios los elogios. Gracias. 6 psicólogos de ANEP que trabajan en el área de problemas de aprendizaje y dislexia fueron denunciados por marcar tarjeta e irse a otro trabajo. Si bien la denuncia es de 2011, nunca llegó al Codicen por un error de tipeo. Por otro lado, el subsecretario de Turismo, Antonio Carámbula, dijo que espera unas buenas vacaciones de julio, sobre todo porque si el gobierno insiste con apenas el 3% de aumento para la educación, las vacaciones de muchos alumnos van a ser mucho más largas. ¿Cómo la arreglaste en la marcha? Pero si ustedes supieran, Tabaré Vázquez brindó un discurso en el Fantasy Garden de Montevideo donde declaró que sigue enamorado del proyecto político del Frente Amplio. El proyecto, por su parte, le pidió distanciarse por un tiempo y no descarta conocer a otros líderes. ¡Ey! Está la presidenta del Frente Amplio acá, ¿qué va a decir? En medio de los reclamos por eliminar la inminente rendición de cuentas, expresidente Vázquez pidió más control en el gasto público. No te preocupes, después de tu voto solitario por el aborto, que el gobierno se gaste todo, igual cada vez tenés menos chance de usar la platita que ahorre. ¿Qué me decías a mí? No, nada. Siguiendo con información que no tiene nada que ver, en la cena organizada por la Coordinadora B del Frente Amplio, Vázquez también dijo que hay demagogia en la oposición para conseguir votos. Después dijo, síganme a mí, que terminaré con la demagogia y además les daré todo lo que ustedes pidan. Hoy todo estos chistes de Tabaré. Acá el que habla pierde. El presidente José Mujica dijo que va a haber que grabar las reuniones con los gremios de la educación. Pedro Bordaberry se ofreció a darle asesoramiento. Es más, dijo que si quiere ya le pasa los cassettes. El capitán de la selección uruguaya, Diego Lugano, había declarado que Neymar es muy bueno simulando. Eso explica la táctica de pegarle en serio para minimizar esa virtud. Bueno, Nacho, vamos rápido porque tengo muchísimas ganas de hablar con Mónica Xavier. Sí. Así que vamos a presentarle un nuevo espacio. Todo informativo que siempre de tal debe tener un espacio de análisis económico y reporto descomunal que no podía ser menos lo inaugura hoy. Es verdad, lamentablemente hay que aclarar que por una cuestión de presupuesto solo nos dio para contratar a un analista que hasta ahora nunca había hablado de economía, es sexólogo de profesión, viene de Centroamérica y está haciendo sus primeras armas en el mundo de la economía. Así que para contestar las inquietudes de los televidentes y explicarnos en forma sencilla y sensual el mundo de los números, recibimos en este espacio Tips de Economía con Alessandro Ramplón, nuestro sexólogo economista. Buenas noches a toditos los que nos están viendo. Como ustedes saben, la economía es el arte de saber estimular bien las zonas adecuadas para hacerlas crecer. Pero hay algunos truquitos bien ricos que nos van a permitir a todos aprender cómo pasarlo mejor y perderle el miedo. Y de eso estaremos hablando en nuestro espacio. En Tips de Economía vamos a estar recibiendo y contestando las dudas de los televidentes en estos temas que nos tocan a todos. Por ejemplo, ¿qué hacer para evitar el enfriamiento económico y cómo afecta eso a las parejas? ¿Cómo lograr la autosatisfacción cuando no tienes a nadie con quien hacer intercambio, como con el Mercosur? Y las dudas más comunes. ¿Puedes satisfacer a tu pareja con una microempresa? Cuando tienes una microeconomía, ¿qué posición es la mejor para que tu pareja la disfrute a pleno? ¿La gran apertura? ¿La posición de la balanza? ¿Y qué postura hay que negociar cuando llega ese enviado del FMI con el que sabes que debes mantener relaciones sí o sí? Quizá tú quieras la posición del misionero frente a frente y en igualdad de condiciones, pero él te exija la ofrenda, la carretilla o directamente la posición de la monta. Todas estas duditas que te pueden surgir, envíalas que aquí las estaremos evacuando. Por ejemplo, vamos con una de las preguntas que han llegado a la producción esta semana y que ya vemos en placa. Dice Alessandro, soy un economista y votante del Frente Amplio que tiene dudas en seguir con el mujiquismo o probar con el astorismo. ¿Me puede doler o me puede gustar? Mario. Pues querido Mario, no hay nada de malo en probar cositas nuevas en el mundo de la economía. Sin embargo, tienes que saber que hay algunas posturas que a algunos le pueden provocar placer y a otros al mismo tiempo mucho dolor. En épocas electorales, prácticas económicas tan distintas como mujiquismo y astorismo son compatibles y no es raro que ambos se satisfagan mutuamente, pero si quieres experimentar con el astorismo, yo te advierto que si a ti te gusta juguetear con los deditos para obtener más placer, los astoristas usan directamente otro tipo de objetos más grandecitos. Mira, hay dos juguetes distintos que usan mujiquistas y atoristas con todos aquellos con los que tienen contacto. Y los vamos a ver en el siguiente gráfico. Por ejemplo, cuando se trata de un objeto de sometimiento usado regularmente como el IRPF, es común que los mujiquistas opten por un tamaño más bien regularcito. A algunos quizás les pueda doler, pero hay que pensar que el tamaño medio del astorismo es el siguiente y lo vamos a ver ahora.
Lo estamos viendo ahora y allí en el gráfico. Ahí está. Ahora, para algunos es mejor esta segunda opción porque de esta forma se asegura que toda la sociedad reciba una parte de placer. Mientras los mujiquistas son de usar muchos de estos jugueticos pequeños, de estos impuesticos, antes que uno bien grande como este. Pero no te apresures todavía, Mario, a cambiar de práctica económica, ya que ambas escuelas de placer en la economía tienen diferencias con otros de sus juguetes preferidos. Tenemos también el IRAE, conocido como objeto impuesto a la renta de las empresas, que de forma ligeramente distinta. Aquí lo vamos a ver, el astorismo lo prefiere más bien chiquitico, ¿no? Por ejemplo, ahí lo estamos viendo, ¿no? Es más chiquitico. Pero si vamos al mujiquismo, vemos que en este caso el tamaño es mucho mayor y lo vemos en el siguiente gráfico. Es decir, el mujiquismo prefiere hacer gozar a quienes disfrutan del IRAE con este tamaño, pero para los astoristas el uso continuo de este juguetito puede hacer que quienes lo gozan ya no quieran seguir teniendo relaciones con el país, que a su vez baje el nivel del deseo en la inversión y que todo el país deje de recibir ya viento por popa que también le ha venido al cuerpecito del uruguayo en estos últimos años. En las zonas rurales es muy común que el IRAE de los mujiquistas no sea muy bien visto, ya que es muy grande como para gozar y a veces hace doler. Y ya sabemos que los ruralistas son de quejarse ya cuando empieza a apretar apenas un poquitito. Pues bien, Mario, allí tienes todos los tamaños que generalmente puedes usar con los juguetitos mujiquistas y astoristas, y depende de ti y de lo que hagas para saber qué te puede hacer gozar y qué te puede hacer doler. Lo que es claro es que ambas corrientes, por mucho que digan, al final son de los más liberales y se basan en la teoría del hoyo de John Keynes. Aquel que te haga el hoyo debe ser el mismo encargado de taparlo. Así que, Mario, nos vemos en una próxima edición de Tips de Economía, a protegerse y a gozar. No son las 10 de la noche y este señor está mostrando juguetes íntimos económicos en pantalla. No, a mí me pareció bien. Creo que la economía hay que disfrutarla o sufrirla, gozarla. Depende a cada uno le toque de qué lado tiene que estar. Así que ya mismo nos vamos a la tarde y a regreso Mónica Xavier analizando lo que fue el domingo y cómo esta ley no se la va a poder cambiar nadie. Ya volvemos. Bueno, seguimos con Reporte Descomunal y tenemos a una sonriente Mónica Xavier. Bienvenida nuevamente, Mónica. Muchas gracias. Te hemos estado entrevistando desde el año 2006, cuando estábamos en Canal 4, siempre por esta ley, siempre venías llena de esperanza, pero nos decías, igual no cantemos victoria, hasta que no salga, no sale. Exactamente. Ahora sí salió. Cantamos victoria. Cantamos victoria, el que te dije dijo, la ciudadanía se expresó. Asunto laudado, cerrado. Laudado. Bueno. La oposición también. Así que bueno. Yo creo que ahora el desafío es más grande todavía, ¿no? Trabajar para que efectivamente todas las mujeres sepan que tienen en materia de su sexualidad y la reproducción una ley que las ampara, que no es solo la de interrupción del embarazo. Esta ley fue parte del veto de la ley más grande que votamos en el 2008, que es la visión integral que tenemos sobre el tema. Y que no es solo para las mujeres, también es para los varones. Claro, ¿no? porque la ley eso es salud reproductiva. Es derechos a la salud sexual y reproductiva. Como por ejemplo que los hombres y las mujeres también pueden retirar preservativos gratis en su mutualista. Claro. O sea, no todo esto es sobre el aborto nada más. Igual para mucha gente también está mal, no te preocupes. Ah, bueno, sí, pero hay gente que se ofende por cualquier cosa. ¿Cuál es el análisis que hace el Frente Amplio de lo del domingo? Un poco nos hablaste recién. ¿La gente no fue por holgazana o vos decís que el 90% de la gente dijo no? Nadie va a decir que el 91% de la gente no fue porque tenía muy clara la defensa de la ley, no. Habrá un porcentaje de gente que desinformada, que se dejó estar porque no era obligatorio, o mil razones que, aunque piensen diferente a lo que la ley sostiene, bueno, no les dio para tener la actitud de ir a expresarlo. Pero yo creo que si uno mira ese resultado, es producto de algo que quienes venimos trabajando desde hace tantos años, y muchas anteriormente, muestran que es un tema que ha sido sumamente discutido, que ha sido lamentablemente lo que dijimos muchas veces, una práctica de anticoncepción. ¿Se acuerdan cuando Cotidiano convocó a que hiciéramos aquella propaganda que fue una cuestión impactante, en donde hombres y mujeres firmábamos diciendo
yo me practiqué un aborto, yo conseguí plata para que alguien se practicara un aborto, yo acompañé a una amiga a la interrupción de su embarazo. Y bueno, efectivamente, en este país fue una práctica muy extendida, un método de anticoncepción más, y a eso nos opusimos siempre. Para eso hay que hacer prevención. Para hacer prevención hay que educar a lo largo de la vida a niños, niñas, hombres y mujeres para una sexualidad responsable, ¿no? Ahora, nosotros antes de la votación nos preguntábamos, un poco frente a cámaras, pero también entre nos, que como que faltaba la campaña más directa de la no convocatoria, pero de pronto también era una estrategia para que se hablara menos del tema. ¿Tuvo algo que ver eso también o se llegó a los medios en el nivel que querían ustedes? Nosotros definimos una campaña de baja intensidad en donde la principalidad era informar a la gente. Entonces comenzamos distribuyendo las dos leyes a todo el mundo para que se discutiera sobre la base de esos dos textos y se viera qué decían las leyes y qué no decían las leyes. Lo primero que hay que aclararle siempre a la ciudadanía es: esta ley no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Si hay obligación de un aborto, sigue siendo delito. Ni lo convierte en algo sencillo, como también se podía criticar desde el desconocimiento. No es, ay, quedé embarazada, voy, recetame el misoprostol. Ahora es un procedimiento sencillo, no sigue siendo traumático, sigue siendo... Bueno, a ver, no es lo mismo que uno esté diciendo, bueno, voy a cometer un delito, que me va a pasar, que le va a pasar a mis hijos, todo eso, a una cuestión que está arreglada, que siempre dijimos, bueno, puede ser un procedimiento muy largo, que estigmatiza, que complejiza la cosa. Pero nadie puede criticar que no haya instancias diversas para que las mujeres pasen por ahí. Puede ser un factor de desestímulo, entonces la mujer, en lugar de hacerlo con la indicación médica, se va a hacer el procedimiento con pastillas compradas en el circuito clandestino. No, yo creo que no. Y creo que una vez que la ley queda firme, nosotros tenemos que trabajar para que efectivamente las mujeres sepan que no deben correr riesgo fuera del sistema. ¿Y el sistema también no tiene que adaptarse un poquito más? O sea, desde Facultad de Medicina, la formación de los ginecólogos. Pero porque por lo general la experiencia que uno más o menos ha recabado es que no hay mucha experiencia en asesorar a una mujer para que decida sobre su destino, sino que todo el sistema mutual está hecho para que esa vida prosiga, digamos. Bueno, a ver, lo que tenemos ahora es un amparo legal, una capacitación que se viene haciendo desde el año 2008 a los equipos de salud y a los asistentes que integran esos equipos multidisciplinarios. Entonces ya es otra la historia, ¿no? Incluso para adolescentes, espacios especiales, porque nosotros seguimos teniendo un porcentaje de embarazo adolescente que es significativo. Sí. Y no es que esas chicas hayan optado por el proyecto de ser madres, es que en algunos casos lo habrán hecho con todo derecho y con toda decisión, pero en otros han quedado embarazadas por falta de información y de formación, porque siempre lo digo, hay muchos estudios que nos muestran que no alcanza con que los jóvenes estén informados. Uno, en la edad adolescente, cree que nada le pasa, y bueno, y a veces juega un poco con fuego. Entonces lo que importa es que el niño, la niña incorporen el cuidado de su cuerpo, el respeto por su cuerpo, el respeto por el cuerpo del otro, y eso no se logra con una información a los 13 años. Eso lo vas adquiriendo y lo vas incorporando como otros valores en tu vida, ¿no? El respeto por tu cuerpo. Mónica, pasemos al otro tema. O unamos los dos temas. Hay una persona que une un tema con el otro. A ver. Exacto. Toda la parte de la salud reproductiva no podemos no estar felices, pero vos también sos la presidenta del Frente Amplio, y esto se habrá dividido las aguas ahí adentro. ¿Queda comprometida la candidatura de Tabaré Vázquez? Igual yo que no. A ver, primer cosa, la candidatura tendrá su proceso en este segundo semestre que estamos recién iniciando y tiene sus instancias orgánicas. Por tanto, formalmente Tabaré no es un precandidato, aunque se sepa que es un eventual y posible y muy posible candidato con un porcentaje muy amplio. Y si no, pregúntenle a Larrañaga cómo se brota cada vez que uno dice está todo bien, ¿no? Piensa que va a decir Tabaré, ¿no? Pero yo creo que hay quienes se enojan porque Tabaré piensa como piensa.
Y yo en la presidencia del Frente Amplio, pero fuera de ella, creo que con esta responsabilidad todavía más, en la fuerza política tengo que garantizar la libre opinión, en particular sobre este tema, que este tema estuvo arriba de la mesa cuando hace 42 años el Frente se conformaba, si no el Partido Demócrata Cristiano no estaba dentro. Pero así como el Partido Demócrata Cristiano, otra gente que puede ser marxista, Mónica, leninista. esto no es a mí, por lo menos, como ciudadano, es lo que me preocupa en este tipo de cosas. O sea, me preocupa que un senador como Sarabia piense que la banca es de él, cuando nadie lo votó a él, porque ni siquiera era cabeza de lista. Uno vota a un presidente, un vicepresidente, y a lo sumo el primer senador, él que venía quinto abajo, digo, no era de la banca. Y a mí segunda, vos pensás que A nadie... ti sí te- bueno, Primero el segundo. Vamos a Lo que digo, transar en el segundo. A mí lo que me asusta, Mónica, y creo que a ti, que tal vez también, cuando uno vota a un presidente, ¿está votando a alguien para que haga lo que quiera o para que cumpla un programa? Porque él, Tabaré Vázquez vetó una ley aprobada por un parlamento elegido democráticamente. Entonces... Yo concuerdo que Tabaré Vázquez, como habría que decirle ahora, sucede de nuevo que él no interrumpa, cosas de él. Lo que yo digo es, cuando uno vota, ¿no vota un programa también o vota personas? Sí, vamos por partes, Jack. Primero, hay un programa que definió eso como una orientación a seguir por parte de las bancadas, aunque siempre supimos que eso no implicaba eliminar el compromiso programático original, el de la formación del Frente. Y que nosotros hemos seguido transitando por ese camino con gente que sobre este tema piensa diferente. Entonces, ¿qué hace el Frente en esta última consulta? Dice, nuestro posicionamiento es la defensa de los marcos legales y de las políticas que se han venido implementando. Pero quienes tengan objeción de conciencia, los vamos a respetar. No puede una organización democrática sobre un tema de esta naturaleza. Otra cosa es, ¿vamos a votar o no vamos a votar el presupuesto? Eso es estrictamente político, ahí no hay cuestión de conciencia. O sea, es otro, objeción de conciencia nos estamos refiriendo exactamente a los temas que la merecen, ¿verdad? Y el tema de la despenalización del aborto lo es. Ahora, Vázquez tiene una visión restrictiva sobre este tema, porque la ley del 2008, el resto de la ley, salvo el capítulo de la despenalización, él lo impulsó. Y estuvo siempre decidido a que eso se sancionara como ley, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es que es cierto, es un tema que nos ha tenido muy enfrentados, siempre en un clima, bueno, todo eso que dicen vuestros colegas de que nos peleamos. ¿Y vos ahora cómo lo mirás? Pero el famoso costo político de cara a las elecciones, ¿existe? A ver, yo ¿O es creo, relativo? mira, yo creo que, no sé cuál es la relación. Bueno, perdieron todos. Tanta gente que dice, a mí me hubiera preocupado que Vázquez no hubiese ido. ¿Qué significaría? ¿Que especuló? Además con un resultado como este, ¿no? Imagínate, ya había gente en las redes que decía, y como todo va mal, Vázquez decidió no ir, porque como el hombre vota a las 8 de la mañana, y bueno, el resultado de 8,88 hubiese sido así, para darle a tabaco, hojilla y fósforo. Pero yo creo que el tipo siempre dijo lo que piensa. No, eso es cierto. Y ese también es un valor. Pero como presidenta del Frente Amplio, ¿no? A mí, por ejemplo, ¿no? Una imagen que me perturbó, que no, es una imagen que no estás acostumbrado a ver. A ver. Tabaré Vázquez solo yendo a votar y yéndose de votar, sin esa horda de gente, sin ese candor que siempre lo acompañó, ese arrastrador de las masas. ¿No es también como una pequeña señal de alerta? Che, ¿seguirá arrastrando tanta gente como antes? Yo creo que no. Creo que en este tema, bueno, Tabaré tiene la posición que no es ni la mayoría en el Frente Amplio, ni la mayoría en la sociedad. Yo creo que hay gente que no se manifiesta a favor de una regulación diferente porque no entiende un poco dónde están las garantías, pero que sabe que llevar a una mujer presa por interrumpir su embarazo es una locura. El derecho penal puede ser aplicado a sancionar una conducta. Ahora, el derecho penal no puede ser aplicado a generar una condición. Y la condición de madre es una condición que se elige y es una condición para toda la vida, ¿no? Entonces, no hay cabida para el derecho penal ahí. Hay para que vos regules una medida con más o con menos márgenes, porque acá no se está diciendo que aborten en cualquier circunstancia. 12 semanas, alegar circunstancias, pasar por toda la secuencia. Entonces, yo creo, muchachos, que ahora hay una muy fuerte convocatoria a que la ley se conozca, a que nadie tome la decisión por fuera del sistema
Porque también hay un grupo de mujeres que deciden no proseguir con la decisión de interrumpir, con la que vienen a la consulta. Y eso también sirve. Entonces, no miremos para el costado, que es lo que hicimos del 38. Dijimos que el derecho penal se encargue y ni siquiera lo aplicamos tampoco. O sea, criminalizamos a las mujeres y las dejamos a la deriva. Bien, miremos entonces para adelante, Miremos Mónica. para adelante. Festejemos, independientemente de si Tabaré es candidato o no es candidato. Este es una base. Salió esta ley por la que tanto luchaste a lo largo de toda tu vida. Bueno. Se te ve feliz y desde este lugar te felicitamos por lo que has hecho y la que has tenido que soportar. Gracias. Pero bueno, que son décadas, ¿no? Mujeres, hombres, organizaciones sociales que tuvieron este tema, mujeres desde los partidos políticos que decíamos, esto es parte de la agenda, esto es parte de la agenda. Bien. Muy bien. Entramos al siglo XX. Tenemos a la nueva Mónica, una Mónica por fin sonriente. Gracias ¿Cómo no? Por fin, sonriente la están matando. Y no, pero antes Más sonriente vos la que veías nunca. cabizbaja No, siempre, no, no, hablando no. mal de todo, Nos de la tenemos que ir hasta el humanidad, viernes, todo, Leo, ahora nos está tenemos que ir feliz. hasta el Bueno, viernes. nos vemos el viernes nuevamente aquí en Reporte Descomunal.